Buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptoras, a los que compartís. Hoy vamos a empezar algo nuevo. ¿Qué es un viaje? Es un viaje a través del hermetismo, es un viaje a través de los hermética, los textos herméticos. Es un viaje a través de la tabla esmeralda. Es un viaje a textos de Tot, de Hermes Trismegisto y tantas otras cosas. Y es un viaje que me parece muy interesante porque leyendo estos textos he encontrado muchas asociaciones que son más actuales. Por actuales no me refiero a modernas, sino también antiguas. Se dice que los textos herméticos pudieron comenzar acerca del 300 a.C. y pudieron extenderse hasta el 1400. Tomar esto como una medida nada más. No tiene más importancia ni el año exacto, pero sí que tiene importancia que empezaran antes de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, antes de Cristo. Y también tiene importancia el posible origen, que bien podía ser, ya veremos, porque lo voy a explicar con todo detalle, que bien podía ser egipcios, también podía ser hindúes. Hay alguno que lo lleva hasta para otro lado, para la China. Además, alguien muy famoso que se llama Joseph Needham, un autor, un sinólogo que tiene una obra fascinante que se titula de 11 tomos, si no recuerdo mal. Yo la llegué a tener, excepto cuando la tiré, que la tiré me refiero que me deshice de todos los libros, que se llama Historia de la civilización china. Verdaderamente fascinante. Needham decía que estos textos tenían el origen en China. Pero no importa, lo que importa aquí es viajar, que viajemos juntos y que viajemos juntos al misterio, a cosas sencillas, al uso de la mente, al estudio de las jerarquías, porque sabéis que últimamente estoy hablando mucho de esto de las jerarquías, cómo las veo, ¿no? O cómo nos las ha contado cada cultura, cada civilización, a su manera, con sus colores, con sus formas, con sus personajes, con nombres incluso de ángeles, de demonios, de dioses, semidioses, héroes, altos, bajos, con cara, sin cara, pelo largo, pelo oscuro, vestidos con vaqueros, vestidos con túnicas. Lo que estoy contando está ahí. Y tengo la suerte de haber encontrado un texto que explica parte de ese origen. Parte, digo, porque tiene que ver mucho con el neoplatonismo y seguramente más atrás, no, seguramente no, ya os digo yo que más atrás, por ejemplo con los hindúes, esas formaciones, esas jerarquías del cielo o de lo divino también están súper representadas y eso tiene que tener algún origen. Entonces poco a poco, a través de estos descubrimientos, de estos viajes juntos, iremos desvelando esos orígenes. ¿Para qué? Para tener un poquito más de claridad. Nada más, y para ver lo originales y lo original que es el ser humano en su plena concepción. Lo que vamos a hacer hoy, lo que voy a hacer hoy es hablar de un texto que es la tabla esmeralda, que es súper corto, cuando digo súper corto son 8 o 10 puntos, pero que voy a ofrecer diferentes traducciones. Pero antes de eso, quiero hacer una introducción de qué es la historia de la tabla esmeralda y después voy a seguir con una pequeña introducción acerca de los textos herméticos del hermetismo, que es Hermes Trismegisto Tot, y finalmente leer la lectura de la tabla. Lo que oís de fondo es alguien, debe ser un vecino, espero que sea un vecino, que no sean los míos, que ha decidido a las 7:27 de la tarde, que es cuando estoy grabando, pues o poner algo, arreglar algo de su casa, puede ser un cuadrito que se le ha ocurrido en verano hacerlo. A ver, es una hora que está bien porque no piensa que yo estoy grabando. Es lo que tiene vivir en comunidad, que también es un ejercicio del compartir. Aquí estamos nosotros hablando de las jerarquías eclesiásticas, los textos del Hermes Trismegisto, la tabla esmeralda, y hay gente que está poniendo clavos en su casa. A veces, como es historia que os he contado tantas veces, lo importante es entender esa dualidad que tenemos entre voy a la clase de yoga, de meditación, o voy a comprar el pan para mis hijos, que me coincide y no me da y me tiene en una dualidad. A veces eso es más importante que otras cosas. Así que voy a ver si con un poquito de silencio conseguimos que se esté quieto su mecánica, biología y química, su martillito,
y que quien sea le diga que está perfectamente colocado. Porque si no le dicen que está perfectamente colocado, que suele ocurrir cuando uno vive en compañía, da igual quien sea, va a durar un poquito más. Dicho esto, esta broma, vamos a comenzar. Historia de la tabla Esmeralda. Se dice que es una tabla, un texto que escribió Hermes Trismegistro. Hay otro texto que de hecho es el Kybalión, que no es de Hermes Trismegistro, aunque ellos dicen que es una tradición hermética, no es como tal. Ese texto es de William Walker Atkinson de 1908, si no recuerdo mal, que lo extrajo, lo compuso, lo realizó después de haber leído algunas cosas de Hermes Trismegistro. Pero no es considerado un texto, vamos a llamarlo canónico, es decir, oficial o oficioso, pero también tiene su valor. De hecho, le he dedicado unos cuantos vídeos porque me parece muy interesante y también tiene mucho de lo que vamos a hablar. Historia de la tabla Esmeralda, Hermes Trismegisto. La tabla probablemente apareció por primera vez en Occidente en las ediciones del Secretum Secretorum, que en realidad era una traducción de un texto árabe titulado Kitab Sir al-Azhar, un libro de consejos para reyes que fue traducido al latín por Johannes Hispalensis hacia el 1140 y por Felipe de Trípoli hacia el 1243. Es posible que Platón de Tívoli y Hugo de Santalla hicieran otras traducciones de la tabla durante el mismo periodo, tal vez a partir de diferentes fuentes. La fecha del texto árabe Kitab Sir al-Azhar es incierta, aunque se ha sugerido que sea hacia el año 800. Y no está claro cuándo la tablilla pasó a formar parte de esta obra. La tablilla, para que os hagáis una idea, que es una tablilla, es como los 10 mandamientos que nos hemos leído siempre, que le dieron en piedra o en madera o en lo que fuera. Pues es igual, ya veréis qué cosa más divertida y más interesante. ¿Y cómo son las traducciones? Esta parte, acordaros que el término traductor es el traditore, el traicionador. Por eso los traductores tienen tanta importancia, porque son los que a fin de cuentas nos permiten a los demás, a los que nos hablamos el idioma, ni conocemos la cultura, hacernos una idea de qué ocurre. Y digo bien hacernos una idea porque es solamente hacernos una idea. Holmiard fue el primero, es un señor, en encontrar otra versión árabe temprana, una recensión del siglo XII que afirmaba haber sido dictada por Sergio de Nablus. Poco después, Ruska encontró, este es otro autor, otra versión anexa al Kitab Sir al-Jalika, libro secreto de la creación y el arte de la naturaleza, que también se conoce como el libro de Balinas, el sabio sobre las causas. Se ha propuesto que este libro pudo haberse escrito ya en el año 650 y que se terminó definitivamente en el califato de Al-Mamun en el 813-833. Los estudiosos han visto similitudes entre este libro y el libro de los tesoros sirio, escrito por Job de Odesa en el siglo IX. Y lo que es más interesante, los escritos griegos del obispo Nemesio de Emesa, de Siria, de mediados del siglo IV. Atentos porque empezamos con las asociaciones. Este libro, la tabla Esmeralda, la encontramos nosotros a través de una traducción del árabe en el siglo XII, XIII, luego empiezan a buscar, encuentran que el 8, siglo VIII, luego que el siglo IV, y luego empieza una asociación con otro libro. Similitudes en el texto, que es el libro de los tesoros sirio, escrito por Job de Odesa, del siglo IV. Se suele identificar a Balinas con Apolonio de Tina, pero hay pocas pruebas que lo relacionen con el Kitab Balabillus. E incluso si las hubiera, la historia implica que Balinas encontró la tablilla en lugar de escribirla, y los recientes descubrimientos de los rollos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi sugieren que esconder textos en cuevas no es imposible, aunque no tuviéramos las pirámides antes. Ruska ha sugerido un origen más oriental y Needham, el que os he contado antes, Historia de la civilización china,
ha propuesto un origen chino. Holmiart, Davis y Anon consideran que esta tabla puede ser una de las primeras obras alquímicas que tenemos y que han sobrevivido. Hay que señalar que al parecer los griegos y los egipcios utilizaban el término traducido como esmeralda para las esmeraldas, los granitos verdes y quizás el jaspe verde. En la época medieval, la mesa de esmeralda de los reyes góticos de España y el sacro catino, un plato que se dice que perteneció a la reina de Saba, que se utilizó en la última cena y que estaba hecho de esmeralda, eran de cristal verde. Y hasta aquí esta mini introducción acerca de la tabla esmeralda. Y ahora vamos a ir a viajar hacia atrás, buscando la razón de la tabla esmeralda, buscando la asociación de la tabla esmeralda, que tiene que ver con el hermetismo, buscando a Hermes Trismegisto, buscando a Tot. La tabla esmeralda se cree, o se ha catalogado más que creer, como un texto hermético, breve, de carácter críptico. Se dice o se le atribuye a Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, es decir, nosotros, el alma. Es un texto que ha sido muy apreciado por los alquimistas islámicos y europeos y ha sido muy utilizado en el arte. Los orígenes son las que ya os he dicho. El propósito. El propósito de la tabla está condensado o resumido en una gran obra, dejando 10 principios básicos. 13 principios básicos. Y la alquimia de esta tabla tiene como esencia el arte del perfeccionamiento y el cumplimiento de la gran obra, que es la perfección, nosotros. El mensaje de esta tabla es un mensaje simbólico. Su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender la limitación racional, de ahí que todo alquimista conlleve una transmutación personal paralela que le permita acceder al lenguaje del símbolo. El todo, el uno, tan solo se expresa simbólicamente y es necesario el aprendizaje de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Lo hacemos aquí todo el tiempo, es el arte de la interpretación, explicación y traducción de algo, el significado que hay detrás de lo simbólico. Por eso el arte, si alguna vez os ha ocurrido, lo habéis tenido la suerte cuando vais a mirar algún museo de arte y vais con alguien que sea un experto, de repente vais a ver un cuadro el que queráis. Y cuando os lo cuente vais a flipar en colores. No digo los cuadritos estos de juguete modernitos de pasteleo. No, cuadros de verdad. Cuadros llenos de mensajes y de simbología. También son conocidos estas personas. Yo tuve la suerte, junto con un amigo en Montpellier, en Francia, de conocer a uno, aún se llama semiólogo de las imágenes, experto en arte, no sé de qué universidad francesa, no me acuerdo porque hace mucho tiempo, y estaba una alumna suya hablando de un sarcófago de piedra que tiene una simbología. El señor estaba dormido y cuando se despertó parece que no estaba dormido, sino que estaba, como dicen en la canción, no estaba muerto, estaba de parranda, pero de parranda mental, intelectual, y cuando salió abrió la caja de Pandora y yo no he visto una cosa igual en mi vida. Igual de hermosa, de bella, ver una mente así, un semiólogo de las imágenes en acción es algo fascinante. Todas las cosas que pueden poner en funcionamiento y conectar. Aquel que entienda la tabla esmeralda tiene el acceso directo al todo, al uno, también conocido al Ouroboros. El Ouroboro, serpiente que se come la cola. Es un símbolo que compete al dragón de la serpiente
y simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Esto, para que lo entendáis o lo entendamos, puede ser lo del tesoro está dentro de ti. En ese ciclo que estamos constantemente, pero no reconocemos. Morderse la cola. El contenido de la Tala Esmeralda lo voy a hacer después, al final de este audio, en diferentes traducciones para que lo podáis comparar. Vamos ahora a dar un saltito un poquito más atrás a lo que se considera la hermética, los textos herméticos. ¿Qué textos hay o se consideran? Esto lo hago y creo que es importante, y además creo que es interesante porque tiene mucho misterio todas estas cosas. No se sabe, desconocen de dónde viene, que si los griegos, que si los egipcios, que si Tot, que si Hermes, que si la alquimia, que si Arasoplo convirtió el plomo en oro. Todas estas cosas nos interesan, a mí me interesan muchísimo, me parece genial. Me parece más interesante que estar viendo ahí otras cosas en, yo qué sé, en el TikTok o lo que sea. Por lo menos a mí me gusta. Y lo hago para que tengamos una plataforma desde la cual empezar, quien quiera, a conocer, no solo a conocer, sino a tratar de encontrar el origen. Esto es como los científicos cuando buscan el origen del universo. Sí, dicen que sí, el Big Bang, pero luego de repente aparece otra teoría que dice que más para atrás, que más para atrás, que más para atrás. Me parece fantástico. Los herméticas son, y ahora ya empezamos a ir para atrás, más atrás de cuando supuestamente se publicó la Tala Esmeralda. Los hermética son textos atribuidos a la legendaria figura helenística de Hermes Trismegistro, una combinación sincrética del dios Hermes y del egipcio Tot. Tales textos pueden variar ampliamente en términos de contenido y propósito, pero usualmente se les subdivide en dos categorías principales: los hermética técnicos y los hermética religiosos filosóficos. La categoría de hermética técnicos, abarca una amplia variedad de tratados sobre temas como astrología, medicina, farmacología, alquimia o magia, los más antiguos de los cuales fueron escritos en griego y pueden remontarse hasta incluso el siglo II o III a.C. Muchos de los textos que se clasifican en esta categoría fueron traducidos posteriormente al árabe y al latín. Los hermética religiosos Por cierto, la tabla Esmeralda pertenece a los hermética técnicos. Aunque yo, después de leerlo, tengo mis dudas, pero bueno, la gente que ha estudiado mucho esto a tope lo considera un texto hermético técnico, no un texto hermético religioso filosófico. Vamos a explicar ahora los herméticos, la hermética, los textos herméticos religiosos filosóficos. Son un conjunto relativamente coherente de tratados religiosos filosóficos, en su mayoría escritos en los siglos II y III después de Cristo, aunque el más antiguo de ellos, las definiciones de Hermes Trismegistro a Asclepio, que lo vamos a leer aquí también, puede remontarse al siglo I después de Cristo. Se centran principalmente en la relación entre seres humanos, el cosmos y Dios. Seres humanos, el cosmos y Dios, combinando de tal forma antropología filosófica, cosmología y teología. Muchos de ellos son también exhortaciones morales que predican un modo de vida, el camino de Hermes, conducente al renacimiento espiritual y finalmente a la divinización en forma de ascenso celestial. Probablemente los tratados que hacen parte de esta categoría fueron todos escritos originalmente en griego, aunque algunos de ellos solo sobreviven en traducciones al copto, al armenio o al latín. Os voy a dar algunos ejemplos de textos. Textos herméticos técnicos. Herméticas astrológicos. El deambular de las influencias, escrito en el tercer siglo antes de Cristo, más o menos. El nombre es un poquito complicado, os lo he traducido, el deambular de las influencias, seguro que lo encontréis así. Luego hay unos textos de
Nekeptos Petosiris, que son una referencia a una serie de obras anónimas que datan del siglo II a.C. y que se atribuyeron falsamente al rey egipcio Necao. Hablan del conocimiento astrológico a través de Hermes. Tenéis el arte de Eudoxo, que es un tratado de autonomía. Estos son técnicos. El Liber Hermetis, o Hermetis, el libro de Hermes, que es una importante obra de astrología que establece los nombres de los decanos, un sistema claramente egipcio que dividía el zodiaco en 36 partes. Esto es para que veáis viendo el zodiaco, porque luego aparecerá el tarot, el origen del tarot. También he hecho algunos audios sobre el tarot, me animé a hacer unos cuantos y luego me detuve, pero hablé de los orígenes del tarot, que vienen también de aquí. Bueno, ahí tenéis unos cuantos. Otras obras herméticas griegas tempranas sobre astrología son el Brontologión, tratados de los diversos efectos del trueno en diferentes meses. Qué chulo, ¿no? El nombre me encanta. Brontologión, el tratado sobre los diversos efectos del trueno en diferentes meses. El Periseismon, sobre los terremotos. El libro de Asclepio llamado Miriogénesis, un tratado de medicina astrológica. El libro sagrado de Hermes a Asclepio, este lo vamos a leer aquí también. Un tratado sobre botánica astrológica que describe las relaciones entre plantas y los decanos. Las 15 estrellas, piedras, plantas e imágenes. Un tratado sobre mineralogía astrológica y botánica. Es que es una pasada esto tiene más años que la castaña. También tenemos hermética, alquímicos griegos. Uno de los textos más famosos es Isis, la profetisa de su hijo Horus. Hermética, mágicas griegas, el Ciránides, que es una obra de magia curativa que trata de los poderes mágicos y de las propiedades curativas de minerales y plantas. Tenemos también, estos casi todos están en griego o en latín. Tenemos de origen árabe, herméticas astrológicas árabes. La vara de oro, no os leo los nombres en árabe porque no sé leerlo. Repito, la vara de oro, el libro de Hermes sobre las revoluciones de los años de las natividades, el Carmen Astrologicum, que es una obra astrológica escrita originalmente por el astrólogo del siglo I después de Cristo, Doroteo de Sion, el libro de los secretos de las estrellas, el libro de la exposición de la clave de las estrellas, el secreto de la creación y el arte de la naturaleza. Estos son textos alquímicos árabes herméticos. La tabla esmeralda, un texto compacto y críptico, compacto y tan compacto. Son 13 puntitos, atestiguado por primera vez en lo que os he contado antes, a finales del siglo VIII o comienzo del IX, el Sikh al-Kalika. Mi árabe deja mucho que desear. La epístola del secreto, el gran tratado de las esferas, todo esto son textos, os digo los títulos y los podéis buscar. Vosotros podéis coger el gran tratado de las esferas, libro hermético, PDF, buscáis ahí en internet, así se buscan las cosas, os empiezan a buscar. El tesoro de Alejandro, el libro de Hermes sobre la alquimia. Textos herméticos mágicos árabes. Las epístolas de los hermanos de la pureza, el libro de Picatrix. Las Ciránides o Quiránides. El comentario sobre el libro del sabio Hermes sobre las propiedades de las serpientes y los escorpiones. El círculo de las letras del alfabeto. Y luego ya vamos a los que yo me he leído mucho, que serían los hermética religioso-filosóficos. Lo que se conocería como el Corpus Hermeticon, Asclepio, Hermes Trismegistro a Asclepio, extractos estobeanos. Yo lo que voy a hacer es trabajar mucho o leer, interpretar estos últimos. También tenemos la relación entre Hermes
y los hallazgos en Nag Hammadi. Entre los tratados en copto que se encontraron en 1945 en la aldea de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, también hay 3 tratados atribuidos a Hermes Trismegisto. Como con los demás documentos encontrados en Nag Hammadi, estos fueron traducidos al griego. Consisten en algunos fragmentos del Asclepio, la oración de acción de gracias, con una nota de un escriba y un importante texto nuevo llamado Discurso sobre la Ogóada y la Enéada. Luego hay fragmentos que se conservan en Oxford y en Viena. Los Hermética de Oxford consisten en una serie de fragmentos cortos de algunas obras herméticas, por lo demás desconocidos. Los fragmentos se preservan en las páginas 79 y 82 del Código Clarkianus y está en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Si a alguien le gustan las bibliotecas, esa biblioteca es lo más de lo más. También están los Hermética de Viena, que consisten en 4 fragmentos breves de lo que una vez fue una colección de 10 tratados herméticos, uno de los cuales se titulaba De las energías. También existe un libro titulado Del reproche del alma, escrito en árabe y probablemente del siglo XII. El libro del reproche del alma. En fin, de los textos herméticos del hermetismo han hablado Tertuliano en su obra sobre el alma y contra los valentinianos, Cipriano en su libro Los ídolos no son dioses, Lactancio cuando habla de instituciones divinas y epítome de las instituciones divinas. Esto es importante porque lo siguiente que voy a empezar a hablar muy brevemente es de las jerarquías, cómo se crean las jerarquías celestiales. ¿Alguien las crea? ¿Alguien de acá? Tenéis a Jámblico, que habla de los textos herméticos de los misterios y comentarios sobre el Timeo de Platón. Zósimo de Panópolis, que habla de los misterios en su obra de la letra omega. Efrén de Siria, refutaciones en prosa. Cirilo de Alejandría, en su obra contra Juliano. Marcelo de Ancira, en su obra de la Santa Iglesia. Juan Lido, de los meses. Gregorio Nacianceno, en su obra Oración. En fin, Agustín de Hipona, en La ciudad de Dios. Ibn Humail, en El agua plateada y la tierra estrellada. Alberto Magno, en sus libros Libro de los minerales, del intelecto y lo inteligible y comentarios sobre Juan. Y Nicolás de Cusa, en su obra de la docta ignorancia. Y así un sinfín. Es importante que entendáis que no solamente están los textos religiosos, espirituales, de acercamiento a Dios, de transmutación del alma, y ahora vamos a empezar con eso, sino que también tiene un componente de ciencia y también tiene un componente de alquimia. ¿A través de dónde? De la transmutación del alma. De esto va este canal todo el tiempo, del uso de nuestra mente, cómo utilizar nuestra mente. Ya lo sabían estos hace más años que la castaña. Entrenamiento de nuestra mente, como desde otro lugar que no nos han contado nunca, porque lo que nos han contado es que somos unos putos robots. Y sí, era secreto. Pues sí, era secreto. ¿Por qué era secreto? Porque poca gente tenía conocimiento de la lectura, de la escritura. Porque eso era poder dentro del poder, era una manera de alejarse del poder, de controlar al poder. Esto es como la historia que contaba Antonio Dimero del fuego. Descubre el fuego uno, lo comparte, todo el mundo se pone contento, se va a otro pueblo, les enseña cómo utilizar el fuego y de repente todos los que mandan dicen, hostia, pero este tiene mucho poder. Entonces lo matan, le quitan las herramientas para hacer fuego, la gente se cabrea, pero estos que son más listos que el hambre, que son los de ahora, los de siempre, los del poder, lo veneran, le hacen una escultura, crean un decálogo de saludo, lo entierran ahí, todos nos comen la cabeza y lo que hacen es esconder las armas de hacer fuego. Ya nadie sabe hacer fuego. Algunos saben hacer fuego porque no quieren que tengamos acceso todos a esta cultura de la mente, a este trabajo de la mente, a este entrenamiento de la mente que es muy distinto del trabajo obrero. Y cuando digo obrero es sometido,
al que nos tienen acostumbrados durante siglos. Por eso es interesante este texto que voy a leer hoy, por esto es interesante el conocer los textos herméticos y por esto es interesante conocer el hermetismo. Así de claro, os lo digo. Dejamos los textos herméticos y vamos a entrar un poquito más en quién era este señor, el Hermes Trismegisto. Me encanta decir este señor en algo tan serio, porque dirán, pero ¿cómo se atreve este tío a hacer estas cosas? Pues sí, me atrevo, me apetece, me gusta mucho, porque así le quito peso a todo y me entra mejor. Lo puedo leer mejor. El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada, hemos dicho antes, en textos pseudoepigráficos, los hermética, de los que ya se acabó de hablar, atribuidos a Hermes Trismegisto, y que es una legendaria combinación helenística del dios griego Hermes y del griego Tot. El dios Hermes griego es un dios olímpico, mensajero de las fronteras, mensajero de los viajeros que cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia, también es de los ladrones, de los mentirosos, y el que guía las almas en el inframundo, el Hades. Tot es el nombre de una antigua divinidad egipcia, es el dios de la sabiduría, de la escritura jeroglífica, de la ciencia, de la magia, de las artes, el juicio y los muertos. Su equivalente femenino se llama Sesat. Los hermética, ya sabéis que se escribieron entre el 300 a.C., 1200 después de Cristo. Ya os he citado todos o casi todos los textos que existen. Importantes o cosas importantes o ideas importantes dentro de los herméticas. La tríada hermética, que compone de Dios, cosmos y hombre, ya lo hemos hablado, así por encima, porque es que esto es muy largo. La mónada, que básicamente es, siguiendo la doctrina pitagórica, la unidad, como reflejo de Dios en todas las cosas. Nos lleva a la concepción de la mónada, como elemento analógico e inmanente de lo creado. El Génesis hermético. Y aquí tenemos un texto muy chulo de Asclepio. En el principio existían Dios e Ile, materia en griego. El aliento vital acompañaba a la materia, o mejor, estaba en la materia, pero no de la misma forma en que estaban en Dios el mismo aliento y los principios originarios del cosmos, pues aunque estas cosas no existieran de hecho, al no haber sido generadas todavía, existían al menos en lo que había de generarlas. El pensamiento, que ellos lo llaman nous, que en la antigua Grecia el nous, traducido como intelecto, lo de tradición, traductor, traidor, es importante. Nous es intelecto y correspondía al espíritu, la parte más elevada y divina del alma. Para Platón, ese nous también equivalía a inteligencia. Y, por ejemplo, una parte importante de los textos herméticos, con lo que voy a seguir ahora y ya voy a comenzar a leer la tabla esmeralda, es la jerarquía del nous, del intelecto, del alma. Esta jerarquía obedece a 4 momentos de un mismo proceso: Dios, cosmos y hombre. 1. Nous divino, el conocimiento del carácter mismo del pensamiento de Dios, es la cúspide de la verdad. Esto ya me contaréis, ¿dónde está? En todas partes, en el budismo, en el texto que leí ayer de ese libro que estamos haciendo de la nube del no saber, está ahí, que por cierto es del siglo XIV. Nous de la eternidad, el conocimiento de la extensión y el funcionamiento de la obra de Dios. 3. Nous cósmico, el conocimiento de la naturaleza que resulta de la observación de todas las cosas. Observación de todas las cosas. ¿De qué estoy hablando? De contemplación. ¿De qué habla la nube de no saber? De la contemplación. ¿De qué habla Krishnamurti? De la contemplación. ¿De qué hablan los budistas? De la contemplación. Interesante, porque ya vemos cómo nos vamos asociando, ¿no? Porque el budismo creo que andaba por el siglo XIV, por ahí, ¿no? Es que es interesantísimo. Y 4, el nous humano, aquel del que se vale el hombre, el ser humano, mediante la memoria del pasado para comprender y gobernar el mundo en el presente y en el futuro. La palabra
o logos también tiene mucha importancia en el mundo hermético y tiene varios significados o matices. Logos es la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada. Se puede traducir como habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción. También puede ser entendida como inteligencia, como nous. El neuma es una palabra del griego antiguo que inicialmente significa respiración, prana, amiguitos, y que en contextos religiosos pasa a significar espíritu, concepto equivalente o diferenciado según el caso de alma y en cualquier caso diferenciado o incluso opuesto al de cuerpo, la palabra neuma. Y aquí hay un texto breve de Asclepio que dice: por el aliento vital son suministrados y vivificados todos los seres del cosmos, de acuerdo con las órdenes de Dios, del Dios Supremo, al que obedece como su órgano o instrumento que es el aliento vital, amigos, neuma. El neuma es el impulso de energía cósmica que ordena el curso de los astros y vivifica a todos los seres de la creación. Por lo tanto, los procedimientos mágicos y astrológicos se valen de este éter, de esta sustancia común de los astros para poder llevar a cabo sus obras milagrosas. La eternidad, aion, ciertamente en otro texto dice así: aion, ciertamente la eternidad es la imagen de Dios, el cosmos la de la eternidad, el sol del cosmos y el hombre, en fin, la del sol. La eternidad es un concepto fundamental del hermetismo y esto lo explica el Mestre Trismegisto en su tratado 11 del Corpus y en el Asclepio. Lo vamos a leer esto. La eternidad no es una hipóstasis, Dios o entidad mal encajada entre Dios y el cosmos. Es un atributo de Dios y la creación toda. La eternidad es el pilar que sustenta lo creado. Dios gobierna eternamente el cosmos y sus seres vivos. La creación es una eternidad viviente y el cosmos provee de vida eternamente a todos los seres que lo habitan. Esto también es de Asclepio. El cosmos, el movimiento, la apocatástasis. No existe la muerte, apocatástasis pantón. No existe la muerte en el hermetismo. Solo destrucción y renovación perpetuas, porque muerte es aniquilación, pero nada hay en el cosmos que sea aniquilado. En efecto, la metempsicosis también. Lo mismo. Las jerarquías celestes. El cielo está gobernado por un primer círculo de los 36 decanos a través de los arcontes y los planetas, cuyo usiarca es el pantomorfo. De nuevo, ahí vamos a trabajar un poquito de manera breve para entender el concepto. ¿Por qué cuando hablamos del más allá, del espíritu, del después, de la apocatástasis, de la metempsicosis, la resurrección y la muerte, del ave fénix, para que nos entendamos, muchas culturas ponen figuras, nombres y vestimentas? La jerarquía celeste. La materia, que dice algo así: la Tierra es el soporte del cosmos, la base de los elementos, la nodriza de los seres vivos, el receptáculo de los muertos, pues es la última tras el fuego y el agua. El dualismo en el mundo hermético: nada bueno hay sobre la tierra, nada malo hay en el cielo. Que el bien existe solo en Dios y en ninguna otra parte. El bien es voluntario, el mal involuntario. El eje del pensamiento hermético está dominado por el dualismo luz-oscuridad, masculino-femenino, bueno-malo. Bien y mal confluyen en el cosmos como potencias necesarias para el orden. Esto, contado así, significa o puede crear error. ¿Qué error puede crear? Que estos ven las cosas en blanco y negro. No, en realidad no. Lo que ven es la totalidad. Para que exista bien tiene que existir mal, para el blanco el negro. Todas esas cosas, como arriba es abajo, ese es el significado de las cosas. Dios es la fuente absoluta del bien. Y el mal es una realidad ineludible, no achacable a la voluntad divina, pues dispondremos de lo que procede de Dios, pero es también lo que procede de nosotros y lo acompaña.
palingenesia. Aquí hoy os estoy metiendo una cantidad de palabritas interesantes, pero que a mí me gusta de vez en cuando dar una apretonadita de estas, ¿no? Palingenesia. En el hermetismo, la condición indispensable para la salvación es la regeneración. La regeneración consiste en un segundo nacimiento en el estado divino, en la recepción del nous. El nous, el intelecto, el alma. Para llevar a buen término esta regeneración, el ser humano piadoso ha de buscar la sabiduría inteligible en el silencio y la semilla del verdadero bien. Del silencio lleva hablando un buen ratito, para todos nosotros, para mí también. Como dice aquel, para mí el primero, el silencio. Encontrémonos con el silencio, cosa que nos cuesta mucho hoy en día. Y aquí la meditación juega un papel importante en el mundo hermético, en el silencio hermético. En fin, y luego por último tenemos lo de la teurgia, que es la creación de dioses y la atracción de las potencias celestiales. Dicho esto, vamos a casi empezar. Y para ello os quiero hablar de algo que es el principio de jerarquía, que no solamente lo vamos a aplicar a los herméticos, al hermetismo, sino que nos vamos a llevar a la actualidad, sobre todo al mundo espiritual, para entender por qué muchas culturas, todas las culturas, establecen jerarquías. Los libros de Manuel Swedenborg, El cielo y el infierno, y tantos otros que se atreven, lo digo con respeto total, a describir estados, lugares, casas, coches, como calles, todo. Es increíble. La palabra jerarquía lleva implícita la idea de rango o graduación. En toda jerarquía hay individuos de mayor rango e individuos de menor rango. Eso es la jerarquía. Según la Real Academia de la Lengua, el diccionario que todo el mundo utiliza, es una gradación de personas, de valores o dignidades, y viene de la palabra griega hierarques, que significa sacerdote o consagrado a la divinidad. Entonces, fijaros ya si la cosa es cachonda, porque llevándolo esto allí, cuando hay jerarquía es asociación de divinidad. El jerarca es un cargo político, era un cargo político, pero también en la jerarquía donde hay en lo militar, en lo político, en todo, en la familia, en todo hay jerarquía, ganada o impuesta. La jerarquía puede ser impuesta obligatoria, la jerarquía también puede ser porque nosotros, dentro de cómo somos cada uno, otorgamos ciertos valores a algunas personas que las hacemos gerentes, jerarcas. Luego está la jerarquía y la gerencia en el mundo de la corporación, que es otra película, pero que mama de la misma cosa. Los intocables serían algo así, más o menos. La jerarquía de la que estamos hablando ahora son los rangos de los seres consagrados a la divinidad. Esta jerarquía de seres consagrados a la divinidad se divide en órdenes o rangos y clases. Tal afirmación contiene la palabra división, en griego diairesis, y las palabras órdenes o rangos, que en griego es diaskomoi. Y clases en sentido de orden, del griego taxis. ¿Taxidermista os suena? Ok. Ello es fruto de una división vertical en niveles o rangos y horizontal en clases dentro de cada nivel. La diairesis es una de las operaciones básicas de la ciencia matemática y además es utilizada para la primera ciencia del lenguaje, la dialéctica. Los diakosmoi y taxis son el resultado de aplicar la diairesis a los seres consagrados a la divinidad. Otra cuestión fundamental es la identificación de estos seres consagrados, así como la determinación de su naturaleza. Sin duda, los ángeles son los miembros de la jerarquía celestial según la tradición judío-cristiana, pero antes de que ningún teólogo cristiano comenzara a hacer divisiones en rangos y clases de ángeles, atentos a esto, porque a alguien se le ocurrió hacer el mapita, el organigrama laboral, ¿no?, de los dioses, dónde estamos y quiénes son los que más saben y los que menos saben. Pero antes, repito, de que ningún teólogo cristiano comenzara a hacer divisiones en rangos y clases de ángeles, los filósofos helenistas, concretamente los miembros de la escuela neoplatónica, hicieron clasificaciones de los seres espirituales, sabiendo que las primeras y más simples datan del siglo III de nuestra era. Las primeras clasificaciones agrupan a los seres espirituales en 3 grupos:
atentos, dioses, héroes o demonios. Filón de Alejandría, filósofo judío precursor del cristianismo en el siglo I a.C., advierte que los seres que los griegos llaman demonios, la Biblia de los judíos los denomina ángeles. Interesante, ¿eh? Pero en el siglo III, los filósofos neoplatónicos trabajan con una gran acumulación sincrética que juntan varias culturas de seres espirituales, que va desde una amplia diversidad de dioses, héroes, ángeles, arcángeles, demonios buenos y malos, hasta los arcontes procedentes del gnosticismo. Ya vais, solamente con lo que hemos leído hasta ahora ya empezáis a entender la película, empezamos a entender la película. ¿Qué hay? ¿Quién veo? ¿Quién está? Cuando me muera, ¿qué voy a ver? ¿Dónde están? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la puerta? ¿Es puerta oriente? ¿Puerta Grecia? ¿Puerta gnosis? ¿Puerta gnóstico? ¿Puerta hermética? Dios, ¿a quién busco? ¿Este quién es? ¿El del alto del pelo rubio? ¿El bajito morenito? ¿El que va vestido de vaquero pero que tiene una cruz en la cara? ¿El que tiene una...? Sí, así. Es que sí tenéis que empezar a verlo, porque para entender lo que yo creo que hemos de entender, que es somos energía, vibración, onda, más que todas esas formas que nuestras mentes recrean para poder entender el más allá, que no es más allá, sino que no nos acordamos que existe. Las únicas obras conservadas en su integridad, donde se pueden ver el uso de la dialéctica, fundamentalmente dialéctica, para la deducción y clasificación de los rasgos y las clases de los dioses intelectuales, así como una clara exposición de dichos rangos y clases bien fundamentadas, está en los diálogos de Platón sobre el comentario al Parménides. Como veis, la gente se pega un curro importante para darle una forma, una teología, un concepto a lo que van a definir, es decir, cómo formamos el criterio para poner sobre papel la jerarquía angelical que se rige ahí. Y ahí la gente, esto es intelecto, empieza a buscar asociaciones desde visiones, textos a lo mejor que encontraron o que tenían de la India, porque a lo mejor llegaban ahí, o incluso habían ido y vuelto, cosas de este tipo. Darle forma, la estructura previa a poner en papelito o en boca o lo que sea el mapa de las jerarquías. Hay otra obra de difícil datación que es la obra atribuida a Pseudo Dionisio Areopagita, donde encontramos de nuevo una clasificación de rangos y clases de ángeles cristianizados. El conjunto de 4 libros del denominado Corpus Areopagiticum o Dionysiacum tiene una estructura muy similar a la extensa obra de Proclo, la teología platónica. El Corpus Areopagiticum es una exposición de los nombres y atributos divinos, los rangos y clases de las jerarquías celestiales y eclesiásticas. Todos estos libros que estoy diciendo, todos los que he nombrado de los 48 minutos que llevo hablando, los tenéis online. Es decir, le ponéis el nombrecito y lo encontráis seguramente en español, sin ninguna duda. Bueno, como decía, este libro es una exposición de los nombres y atributos divinos, los rangos y clases de las jerarquías celestiales y eclesiásticas y una breve introducción a la vía negativa de unificación con Dios. Es una obra expositiva, en una obra expositiva similar, la teología platónica. También se habla de los rangos y las jerarquías. En fin, que aquí podemos estar sin parar, nombrando un montón de gente, de personas que han estado trabajando en esto, que llamamos el hermetismo, y dando forma, poniendo en papel las jerarquías, que es con lo último, o lo penúltimo, porque ahora viene el texto de la tabla de Esmeralda, con lo que quiero cerrar esta introducción, que es súper larga. Yo no os voy a pedir perdón porque no tengo por qué pedir perdón, porque me parece interesante. Quien no quiera escucharla, pues que no la escuche y ya está, no pasa nada, no tengo por qué pedir perdón. Hay gente que se excusa por todo, le pido perdón por ser tan largo. No pido perdón, al revés, esto está necesario, yo lo considero necesario para que entendamos de dónde vienen estas cosas, las jerarquías, el nous, todas estas cosas, metempsicosis, lo que queráis, para que quiera escuchar algo y quiera investigar. Así que, dicho esto, como dicen, no hay perdón.
vamos a las traducciones de esos 13 puntos de la Tabla Esmeralda. Traducción 1, de Jabir ibn Hayyan, un árabe. Y dice así: Balinas menciona el grabado en la mesa de la mano de Hermes, que dice: 1. Verdad, la certeza, aquello en lo que no hay duda. Es importante, son 13 conceptos, algunos yo creo que son, para los miembros de este canal, para todos, relativamente fáciles de entender. Hay otros que requieren más profundidad, pero ya cada uno que descubra lo que quiera descubrir. 1. Verdad, la certeza, aquello en lo que no hay duda. 2. Lo que está arriba es lo que está abajo, eso está en el Kybalión. Y lo que está abajo es de lo que está arriba, haciendo los milagros de uno. Por eso no podemos tener el cuerpo hacia un lado, una ejecución, y la mente hacia otra. O la lógica, entre comillas, hacia un lado y el espíritu hacia otro. Eso crea. No funciona así. Y por eso cuando hablan la ley de la abundancia no falla. Claro que no falla, cabrones y cabronas. No falla nunca, porque nos entrega lo que estamos haciendo. La energía que estamos emitiendo es la que nos entrega. Confusa, dual. Pues sí, amigos, así es. 3. Como todas las cosas provienen de uno. Bueno, esta lectura es: el reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en mí. Su padre es el sol, 4, y su madre la luna. 5. La tierra lo llevó en su vientre y el viento lo alimentó en su vientre. Esto es un atrevimiento lo que voy a hacer, pero bueno, yo creo que esto, el viento lo alimentó en su vientre, es el espíritu, el nous. 7, porque este no tiene 6, tiene 7. Como la tierra se convertirá en fuego. 7a, alimenta la tierra de lo que es sutil, con el mayor poder. 8, asciende de la tierra al cielo y se convierte en gobernante de lo que está arriba y de lo que está abajo. Esto es nosotros, una vez entendido el aquí y el ahora, todo lo que hablan los budistas y tantos otros, que no tiene un fin, sino que es. Y en esa traducción pone 14, y ya he explicado el significado de todo esto en 2 de estos 3 libros. Esta es una traducción. Otra traducción, de Ruska, traducido por un anónimo. He aquí lo que el sacerdote Saginus de Nabulus ha dictado sobre la entrada de Balinas en la cámara oculta. Después de mi entrada en la cámara, donde estaba colocado el talismán, la tabla, me acerqué a un anciano sentado en un trono de oro que sostenía una mesa de esmeralda aún en una mano. Y he aquí que lo siguiente, en siríaco, la lengua primordial, estaba escrito en ella. 1. Aquí está una explicación verdadera sobre la que no puede haber duda. 2. Atestigua lo de arriba de lo de abajo y lo de abajo de lo de arriba, la obra del milagro del uno. 3. Y las cosas han sido a partir de esta sustancia primigenia mediante un acto único. Qué maravillosa es esta obra. Es el principio principal del mundo y es su mantenedor. 4. Su padre es el sol y su madre la luna. 5. El viento lo ha llevado en su cuerpo y la tierra lo ha alimentado. Veis que hay como cambios en orden en las traducciones. 6. El padre de los talismanes y el protector de los milagros. 6a. Cuyos poderes son perfectos y cuyas luces son confirmadas. 7. Un fuego que se convierte en tierra. 7a. Separa la tierra del fuego. Así alcanzarás lo sutil como más inherente que lo burdo, con cuidado y sagacidad. Lo sutil, explicado en este como en el otro, es salirnos de la bestia que somos. Que somos, y digo somos porque seguimos siendo. 8. Se eleva de la tierra al cielo para atraer hacia sí las luces de las alturas y desciende a la tierra. Así, en su interior están las fuerzas de lo alto y de lo bajo, porque la luz de las luces dentro de ella. 9. Así huye la oscuridad ante ella. 10.
la fuerza de las fuerzas, que supera todo lo sutil y penetra en todo lo grosero. 11. La estructura del microcosmos está de acuerdo con la estructura del macrocosmos. Esto es lo de arriba y abajo. 12. Y de acuerdo con ello proceden los conocedores. 13. Y a esto aspiró Hermes, que fue triplemente agraciado con la sabiduría. 14. Y este es su último libro, que ocultó en la cámara. Tenemos ahora una traducción del siglo XII. Dice así: 0. Cuando entré en la cueva recibí la tabla Zaradi, que estaba inscrita de entre las manos de Hermes, en la que descubrí estas palabras. 1. Verdadero sin falsedad, cierto, muy cierto. 2. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para hacer el milagro de la cosa única. 3. Y como todas las cosas fueron hechas de la contemplación de una, así todas las cosas nacieron de una adaptación. 4. Su padre es el sol, su madre es la luna. 5. El viento lo llevó en su seno, la tierra lo amamantó. Es el padre de todas 6, de todas las obras maravillosas, telesmi, del mundo. 6a. Su poder es completo, íntegra. 7. Si se lanza, a, se vuelve hacia versa fuerit, la tierra. Si se lanza, se vuelve hacia la tierra. 7a. Separará la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero. 8. Con gran capacidad asciende de la tierra al cielo. De nuevo desciende a la tierra y retoma el poder de lo superior y lo inferior. 9. Así recibirás la gloria de la distinción del mundo. Toda la oscuridad huirá de ti. 10. Esta es la fuerza más fuerte de todas las fuerzas, pues supera todas las cosas sutiles y penetra todas las cosas sólidas. Esto es física cuántica. 11a. Así fue creado el mundo. 12. De aquí surgen adaptaciones maravillosas de las que este es el procedimiento. 13. Por eso me llaman Hermes, porque tengo 3 partes de la sabiduría de todo el mundo. 14. Y completo es lo que tenía que decir sobre el trabajo del sol, del libro de Gallieni Alfachimi. Tenemos otra traducción de Aurelium Occultae Philosophorum, Georgio Beato. 1. Esto es verdadero y alejado de toda cobertura de falsedad. 2. Lo que está abajo es similar a lo que está arriba. A través de esto se procuran y perfeccionan las maravillas de la obra de una cosa. 3. También, como todas las cosas están hechas de una, por la consideración de una, así todas las cosas fueron hechas de esta, por la conjunción. 4. Su padre es el sol, su madre la luna. 5. El viento lo llevó en el vientre, su nodriza es la tierra, la madre de toda perfección. 6a. Su poder se perfecciona. 7. Si se convierte en tierra, 7a. Separa la tierra del fuego, lo sutil y lo delgado de lo burdo, y el curso con prudencia, con modestia y sabiduría. 8. Esto asciende de la tierra al cielo y de 9 desciende del cielo a la tierra y percibe el poder y la eficacia de las cosas de arriba y de las de abajo. 9. Por este medio adquirirás la gloria de todo el mundo y así alejarás todas las sombras y la ceguera. 10. Porque esto por su fortaleza arrebata la palma a toda otra fortaleza y poder. Pues es capaz de penetrar y someter todo lo sutil y todo lo burdo y duro. 11a. Por este medio se fundó el mundo. 12. Y de ahí las maravillosas combinaciones de este y los admirables efectos, ya que este es el medio por el que se pueden producir estas maravillas. 13. Y debido a esto me han llamado Hermes Trismegisto, ya que tengo las 3 partes de la sabiduría y la filosofía de todo el universo. 14. Ha terminado mi discurso, que he hablado sobre la obra solar. Os voy a leer 2 más. Una de ellas de Isaac Newton, de 1680. Isaac estaba metido en esto, pero bien metido. Y dice así: es cierto sin mentir, cierto y muy cierto. 1. 2. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. 3. Y como todas las cosas han sido y surgido de una por la mediación de una, y así todas las cosas tienen su nacimiento de esta única cosa por adaptación. 3. El sol es su padre, la luna es su madre. Esto podéis entenderlo como la luz y la noche, pero en realidad no es así, porque la luz, la luna da luz y el sol da luz.
Este texto en particular, este punto 4, a mí me tiene muy intrigado. Estoy ahí dándole vueltitas. 5. El viento lo ha llevado en su vientre, la tierra su curso. 6. El Padre de toda la perfección en todo el mundo está aquí. 7. Su fuerza, poder es total si se convierte en tierra. 7a. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, con gran, indudable habilidad. 8. Sube de la tierra al cielo y vuelve a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. 9. Por este medio tendrás la gloria de todo el mundo y así toda la oscuridad se alejará de ti. 10. Su fuerza está por encima de toda fuerza, pues vence a todo lo sutil y penetra en todo lo sólido. 11a. Así fue creado vuestro mundo. 12. De estos son y vienen adaptaciones admirables de las cuales vuestro medio o proceso está aquí en esto. 13. De ahí que me llamen Hermes Trismegista, pues tengo las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. 14. Lo que he dicho de la operación del Sol está cumplido y terminado. En fin, amigos, llevamos una horita. Hay más traducciones, unas cuantas más. Yo no creo que sea necesario. Bueno, os voy a dar una más, 2 más, que son muy interesantes. Una de Madame Blavatsky y otra de Fulcanelli, que son muy conocidos porque los otros no lo son tanto. Y bueno, son interesantes a ver qué nos cuentan en su traducción. Madame Blavatsky. 2, empieza en el 2. Lo que está abajo es semejante a lo que está arriba y lo que está arriba es semejante a lo que está abajo para realizar las maravillas de la cosa única. 3. Como todas las cosas fueron producidas por la mediación de un ser, así todas las cosas fueron producidas a partir de éste por adaptación. 4. Su padre es el sol, su madre la luna. 6a. Es la causa de toda perfección en toda la tierra. 7. Su poder es perfecto si se transforma en tierra. Importante como van modificando. 7a. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, actuando con prudencia y juicio. 8. Asciende con la mayor sagacidad de la tierra al cielo y une el poder de las cosas inferiores y superiores. 9. Así poseerás la luz del mundo entero y toda la oscuridad se alejará de ti. 10. Esta cosa tiene más fortaleza que la fortaleza misma, porque vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Por ella se formó el mundo. Como veréis, en la traducción de Blavatsky se salta a mencionar a Hermes, pasa de Hermes, se salta al 1, en fin, ella lo traduce así. Fulcanelli. Esta es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 1. 2. Como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Solo con este conocimiento puedes hacer milagros. Y puesto que todas las cosas existen y emanan del uno, que es la causa última, así todas las cosas nacen según su especie de este uno. El sol es el padre, la luna la madre. 5. El viento lo llevó en su vientre, la tierra es su nodriza y su guardián. 6. Es el padre de todas las cosas. A mí me gusta mucho la traducción de Fulcanelli. Me gusta mucho por cómo lo hace. No puedo decir me gusta mucho porque yo tendría que leer el original en griego, cosa que no sé, o en árabe, cosa que tampoco sé. Por lo tanto, es una opinión peculiar, la mía, pero bueno, como lo cuenta, comparada con la de Blavatsky, me gustará mucho la de Fulcanelli. 6a. La voluntad eterna está contenida en ella. 7. Aquí en la tierra su fuerza, su poder permanecen uno indivisible. 7a. Hay que separar la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente con un cuidado incesante. 8. Surge de la tierra y desciende del cielo. Reúne para sí la fuerza de las cosas de arriba y las de abajo. 9. Por medio de esta cosa, toda la gloria del mundo será tuya y toda la oscuridad huirá de ti. 10. Es poder, fuerte con la fuerza de todo poder, pues penetrará todos los misterios y disipará toda la ignorancia. 11a. Por ello fue creado el mundo. 12. De ella nacen múltiples maravillas, cuyos medios para lograrlas se dan aquí. 13. Es por esta razón que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo los 3 elementos esenciales de la filosofía del universo. Esta, 14, es la suma total de la obra del Sol. Bueno, queridos, aquí tenéis las versiones traducidas de la tabla Esmeralda, junto con la introducción a jerarquías, los textos herméticos y el hermetismo. El próximo día tengo un texto nuevo que es de Hermes Trismegisto Atat.
el pensamiento común. Y voy a trabajar mucho en esto porque creo que es interesante, porque podemos descubrir un montón de cosas re lindas. Un abrazo fuerte, os quiero mucho. Hasta mañana.